Bueno, y continuamos en esta noche de miércoles, y os lo adelantaba yo hace también un ratito. Tenemos que hablar de esa campaña de Somos Vecinos, que seguro que habéis visto en diferentes soportes a lo largo de las últimas semanas, hablar del trabajo que realiza Burgos Acoge, que es una de las entidades que han formado parte activa dentro de esa campaña, y para hablar precisamente de todo eso, del trabajo que están desarrollando, de los programas, nos acompañan una vez más Beatriz de la Fuente. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Y gracias por estar con nosotros una vez más, Beatriz. Se suma a esta mesa Feliciano González. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias también por acompañarnos en este ratito en Canal 54 para hablar de la campaña, para hablar del trabajo que desarrolláis desde Burgos Acoge, y por empezar por la campaña, Beatriz, por la repercusión que ha tenido, por lo diferente que era esta campaña, ¿no?, a otras que habíamos podido ver en el pasado. Yo no sé si podemos hacer balance ya de lo que ha sido, bueno, pues al final esa repercusión, si todavía es pronto, si tenéis ya algún tipo de sensación teniendo en cuenta lo que habéis podido ver. Yo creo que todavía es pronto para un balance, para una evaluación, porque la campaña continúa hasta finales de este mes. Todavía quedan acciones pendientes, entonces bueno, estamos ahí. Pero bueno, sobre todo la sensación es muy buena, porque sí que es una campaña transmedia que ha utilizado diferentes soportes, ha estado muy presente en la ciudad a través de los soportes municipales. Creo que mucha gente la ha visto y nos lo ha hecho saber, y bueno, pues ha gustado, ha tenido bastante repercusión mediática también, y bueno, pues la web también está teniendo bastantes visitas a través de los vídeos, de las historias de los protagonistas, o sea que contentos. Beatriz, es una campaña diferente y muy trabajada, porque nosotros hemos visto el resultado ahora, pero lleváis trabajando como 2 años al final en este proyecto en el que efectivamente Burgos Acoge forma parte fundamental, ¿no?, de la iniciativa, pero que habéis ido de la mano con todas aquellas asociaciones y colectivos de la ciudad que tienen algo que decir o que ver con los migrantes, ¿no? Sí, la campaña parte de la Comisión Mixta de Refugiados, de la que forma parte el Ayuntamiento de Burgos, y bueno, y un montón de otras 9 asociaciones que trabajan pro inmigración. Esta campaña, sobre todo en los 9-10 últimos meses, pues ha tenido más trabajo pues a la hora de realizar, hemos hecho un estudio de mercado bastante exhaustivo a través de encuestas de opinión, tanto online como a pie de calle, y bueno, pues sobre todo para conocer también un poco la voluntad, las actitudes y las opiniones, ¿no?, de la población de Burgos respecto al acceso a la vivienda de las personas inmigrantes y refugiadas. Estamos hablando de vivienda, estamos hablando de acceso de vivienda, efectivamente, y de una realidad que yo creo que era muy desconocida para muchos, sobre todo por las circunstancias que hemos visto en estas semanas, a través de testimonios en primera persona, circunstancias que a uno ni se le pasarían por la cabeza que puedan estar sucediendo, pero que efectivamente suceden, y además con esa doble vertiente que yo creo que es interesante, ¿no? La de las personas que buscan esa vivienda, que quieren formar un hogar, y las personas que tienen una vivienda, quieren alquilarla y a lo mejor tenían algún tipo de reticencia, ¿no?, a hacerlo. De hecho, los objetivos principales de la campaña eran esos, ¿no? Por un lado, fomentar la empatía con las personas inmigrantes ante esta dificultad, porque es una gran dificultad, y luego también fomentar pues la concienciación social de la gente que tiene una vivienda en propiedad, que está indeciso ante, bueno, pues si alquilarla a una persona inmigrante, y basarlo sobre todo pues en la vivienda pues como un derecho, ¿no?, que es algo que aspiramos pues todas las personas, y sobre todo pues en la confianza, de ahí el lema, ¿no?, de Somos Vecinos, en la confianza en el otro, ¿no?, en la oportunidad. Bueno, ¿cómo ha sido el proponer a esas personas inmigrantes y a esos propietarios participar en esta campaña? Yo no sé si ha habido alguno que especialmente se haya resistido o que haya costado más convencer a la hora de sumarse, sobre todo a esos vídeos, ¿no?, que yo creo que han sido muy identificativos de las acciones. La verdad es que hemos tenido una respuesta muy positiva. Quizá, bueno, pues ciertas personas sí que eran un poco reticentes a la hora de salir en un vídeo o de dar un testimonio así más amplio, pero bueno, luego cuando se han visto pues han estado pues todos contentos y satisfechos. Es curioso porque parte de esos protagonistas hay personas migrantes que son inquilinos, hay propietarios, pero también hay personas inmigrantes que han sido inquilinos y ahora son propietarios de una vivienda. Entonces, bueno, pues tenemos también las dos vertientes, ¿no? Hemos recogido todas esas opiniones y lo iréis viendo porque todavía faltan historias de todavía aparecer. Falta alguna acción, ¿no? Sí. Tenemos a Feliciano aquí callado de momento, pero es que yo quería empezar con esto porque al final sé que la repercusión ha sido grande, por lo menos así también nos lo han hecho saber a nosotros. Me gusta mucho que además vengáis varias personas siempre de Burgos Acoge para hablarme de los trabajos que estáis desarrollando. Creo que sois de sobra conocidos por la gente que nos está viendo, pero también me gusta siempre recordar cuál es vuestro objetivo, vuestro trabajo por el que diariamente lucháis. ¿Cuál es la misión de Burgos Acoge? Bueno, la misión fundamental de Burgos Acoge es
mejorar la convivencia de los ciudadanos de Burgos, de todos los ciudadanos de Burgos, de todos los vecinos que viven en Burgos. Por eso el título de esta campaña me parece que es especialmente afortunado, porque la cuestión es que somos vecinos y se trata de favorecer la convivencia. El fenómeno migratorio, que empezó a manifestarse de manera más potente hace unos 30 años aproximadamente, Burgos Acoge tiene 25 años de historia, pues empezó prácticamente al mismo tiempo y fuimos abordando este fenómeno según iba manifestándose, porque ha ido evolucionando y ha tenido un proceso y muchas situaciones diferentes. Ha habido que ir adaptándose, ¿no? Ha habido que irse adaptando y permanentemente nos hemos tenido que ir adaptando. Por eso uno de los rasgos dos de los rasgos fundamentales de la asociación es una asociación pequeña, yo creo que con bastante capacidad de adaptarse al terreno y a las realidades concretas, y que intenta trabajar siempre en red. Por ejemplo, esta campaña es un ejemplo de esa voluntad que tenemos, no solo Burgos Acoge, sino el resto de las entidades también, de todo lo que sea posible hacerlo junto con otros. Y de hecho nosotros hay muchas iniciativas que las desarrollamos en común con otras entidades. Esta es una actividad de sensibilización que es uno de los objetivos y ha sido desde su origen uno de los objetivos fundamentales de Burgos Acoge. El que los ciudadanos de Burgos comprendamos, entendamos el fenómeno migratorio para ser capaces de adaptarnos a él. Nosotros solemos decir que el paisaje, sobre todo el paisaje humano, ha cambiado en los últimos años y nunca volverá a ser como era hace 25 años. Es decir, el hecho de que hayan venido gentes de otros países, el hecho de que haya culturas diversas conviviendo al mismo tiempo, nos hace ser de otra manera y nosotros queremos creer que nos hace ser mejores. Y ese es un poco el espíritu con el que trabajamos. Luego, Burgos Acoge realiza tareas de apoyo concreto a las personas migrantes en las áreas que consideramos nosotros más sensibles y más delicadas, una de las cuales es evidentemente la vivienda, ¿no? Bueno, así resumido, Beatriz, porque al final el trabajo es muchísimo, los programas, ahora hablaremos de alguno de ellos, también son múltiples, las personas a las que alcanzáis, a las que realizáis un seguimiento también es muy destacado, pero efectivamente la vivienda juega un papel esencial, ¿no? Dentro de todo este ámbito, y yo no sé si en esto podemos decir que hemos ido también rompiendo esos prejuicios que podían existir, si hemos ido avanzando a medida que avanzaba también nuestra sociedad, porque siempre solemos decir que Burgos es referencia en todo el ámbito de lo social, y yo no sé si en esto estamos algo mejor o todavía nos cuesta. Bueno, yo creo que todavía cuesta, que todavía sí que existen ciertos prejuicios y estereotipos referidos a la población migrante y sobre todo a la hora de alquilar una vivienda, pues bueno, que todavía hay propietarios que tienen ese temor, ¿no? Ese recelo a pues si se va a hacer un mal uso de la vivienda, si va a haber un impago, si va a haber una situación conflictiva, ¿no? La llamada a la acción de esta campaña es un poco, pues bueno, confiar, ¿no? Que confiar también es convivir y que convivamos realmente y demos la oportunidad de conocer al otro y de demostrar que, bueno, no se puede generalizar, ¿no? Algo que realizáis desde Burgos Acoge, y yo no sé cuál de los dos puede hablarme también de esto, es ese acompañamiento, ¿no? A lo largo también bueno, pues de ese día a día de las personas. Ha jugado un papel, Feliciano, también importante dentro de la campaña, muchos de esos testimonios, y es también un eje fundamental de aquello que estáis desarrollando, el no dejar a nadie desamparado. A nosotros la experiencia nos dice eso, que los itinerarios, los procesos, es la cuestión fundamental. Es decir, la atención primera, inicial, ante problemas concretos, como puede ser de carácter jurídico, de vivienda o de empleo, de búsqueda de empleo, demás. Además de eso, es necesario hacer como procesos de acompañamiento que ayuden a que se alcancen objetivos de manera real, de manera eficiente. Es decir, nosotros tenemos la experiencia de que gran parte de las personas que pasan por Burgos Acoge hacen procesos de integración positivos, es decir, que terminan trabajando, desenvolviéndose de manera bien. Burgos, además, por sus propias características, es un poco lugar de paso. Es decir, hay muchos inmigrantes que llegan aquí con la perspectiva de seguir o ir a otros países de Europa. Entonces, nosotros somos un lugar de paso en cierta medida y eso a veces dificulta el trabajo que realizamos. Nos lo pone un poquito más complicado. Nos lo pone un poco más complicado, pero sin embargo se van consiguiendo objetivos. Y creo que los procesos y la atención personalizada son dos de los rasgos definitorios del trabajo que se hace permanentemente con los...
Cada vez que venís aquí yo os pregunto por cifras, os pregunto por datos, porque sabéis que a los medios de comunicación nos encanta conocer todas estas cifras, y sí que además esta noche también, Feliciano, nos traes algunos, ¿no? Algunos de esos datos, para que, yo sobre todo lo pregunto para que la gente sea consciente del volumen que manejáis a la hora de trabajar con las personas, de esos esfuerzos, cómo se pueden al final materializar. Sí, nosotros como sabemos eso, yo suelo venir siempre con algunas cifras. En Burgos en este momento hay 25.000 inmigrantes en cifras redondas, en la provincia de Burgos, de los cuales la mitad aproximadamente, unos 12.500, viven en la capital. Y sin embargo, los que pasan por las entidades, por nuestras entidades, contabilizándolos todos, no llegan a 3.000. Quiere decir que la mayoría encuentra su propia manera de desenvolverse aquí. Es decir, que nosotros estamos atendiendo a un grupo que es en principio minoritario, pero que sufre exclusión y que es a lo mejor el que vemos o el que resulta más visible. Pero hay un número muy elevado de gente que viene y encuentra la manera de desenvolverse. Nosotros, por ejemplo, tenemos un número muy alto de consultas y muchas veces las consultas iniciales son suficientes para que la gente pueda seguir adelante. En la última época, sin embargo, la experiencia nos está diciendo que está sucediendo un poco lo contrario, es decir, que estaban volviendo otra vez a los recursos nuestros inmigrantes que estuvieron hace tiempo, que encontraron su hueco y que han empezado de nuevo a tener problemas o bien de vivienda, por problemas de desahucios o problemas del coste de la vivienda, que se ha incrementado mucho, y el coste de los alquileres, y empiezan a tener dificultades ya de exclusión, porque se encuentran en situación de exclusión social. Nosotros el año pasado, en cifras exactas, atendimos en torno a 1.600 personas diferentes, importante, ¿no? Sí, en el año, ¿no? Yo digo que es poco, y lo digo un poco adrede, porque no es poco, es mucho, pero lo digo un poco adrede comparado con el volumen general, para que entendamos que estamos hablando de un fenómeno numerosamente significativo, pero yo creo que sobre todo social y culturalmente más significativo todavía. Es decir, el impacto cultural y social que tiene el fenómeno migratorio es importante, y nosotros pensamos, y la experiencia nos avala, que ese impacto es positivo, no es negativo, en términos generales, lo cual no implica que haya mayor complejidad y que todos tengamos que de alguna manera hacernos preguntas a nosotros mismos sobre situaciones que hasta ahora a lo mejor dábamos por seguras. Solamente quería añadir que también es curioso destacar otros datos, por ejemplo, de la población burgalesa, cuando hicimos el estudio y demás, preguntándoles de dónde pensaban que eran originarios esas personas inmigrantes, ¿no? De qué países eran los principales, y la mayoría de la gente nos decía de Marruecos o África subsahariana y demás, y no es así. La realidad de la población burgalesa de origen extranjero, las nacionalidades predominantes es Rumanía, es Bulgaria y es Colombia, antes que Marruecos, ¿no? Entonces, bueno... Hay 24.000, casi 25.000 inmigrantes en la provincia de Burgos, y de ellos 14.000 proceden de la Unión Europea. 14.000, es decir, más de la mitad, proceden de la Unión Europea, no del África subsahariana. 5.000 proceden de América del Sur y Centroamérica. 3.800, casi 4.000 de África, de los cuales 800 proceden del África subsahariana, solamente. 836 exactamente. Y 2.400 de Marruecos. Quiero decir que la imagen que tenemos no puede estar más equivocada, ¿no? Por ejemplo, en este sentido, sí. Por decirlo de una manera muy así, hay más portugueses en Burgos que subsaharianos. Sí. Son 1.900 portugueses, 2.000, y 836 subsaharianos. No significa nada esto, porque son personas, claro, y todos somos personas, y nosotros en Burgos acoge, en este sentido no hacemos ninguna diferencia. Pero es cierto que el estereotipo es diferente. Es útil ver esto para romper estereotipos y ver cómo a veces, también por cómo recibimos la información o cómo se elaboran las informaciones, da la impresión de que hay una invasión del sur, y no.
Y no es así, No efectivamente. no es así. Beatriz, nos hablaba Feliciano de esas personas que han tenido que volver a Burgos Acoge por diferentes circunstancias a lo largo de estos años, ¿no? Algunos que han tenido que venir por problemas de vivienda de nuevo, pero será también el caso de aquellos a los que les va bien, no han tenido que volver a solicitar ayuda, pero quieren colaborar, no sé, respaldando proyectos, aconsejando, acompañando. Sí, de hecho, bueno, tenemos gente que han sido usuarios, ¿verdad?, de la entidad y ahora mismo están como voluntarios trabajando con nosotros en diferentes programas de una forma muy activa y muy buena, ¿no? Claro, muy enriquecedora para ambos. Entonces, bueno, que ya pertenecen a la familia, ¿no? Acoge, como decimos nosotros. El vínculo es grande, Somos entonces. parte, sí. Feliciano, diferentes programas tenéis en Burgos Acoge para poder abarcar un poquito todas estas áreas. Todas las realidades que nos encontramos. Nosotros siempre hemos dicho que hay como varias áreas troncales que constituyen el núcleo de la problemática que se encuentran las personas migrantes cuando llegan aquí. Es la cuestión jurídica, que plantea muchas dificultades, y la defensa jurídica. Y entonces tenemos un programa jurídico que está desde el origen. El empleo, entonces tenemos un programa de empleo y social, de apoyo social, y fundamentalmente también centrado en el empleo. Tenemos el programa de vivienda y luego después tenemos programa de formación, de aprendizaje de la lengua y de apoyo al estudio, sobre todo para los niños y para los menores. Y luego después tenemos programa de comunicación ahora que bueno, lo sacamos adelante como podemos y en el que está trabajando Bea muy activamente. Y luego la estructura organizativa de gestión económica y demás. Los programas de Red Acoge, que también ejecutamos aquí. Como si fuera poco, ¿no? Sí, y luego los programas de Red Acoge que ejecutamos, que igual mejor los cuentas un poco tú. Y esos son 3 programas, uno de ellos es Inmigracionalismo, que conoces, el que estuvimos hablando aquí, sobre medios de comunicación y el tratamiento de la inmigración. Otro es el programa de Igualdad de Trato y no discriminación, y otro es el programa Sensibiliza de Gestión de la Diversidad en la empresa. Que por si fuera poco el trabajo, bueno, pues vemos que abarcan áreas muy importantes todas. Como se nos acaba el tiempo, porque ya sabéis que esto es así, Beatriz, creo que tenéis alguna celebración también a la vuelta de la esquina, quiero que lo pongamos también sobre la mesa. Cuéntame un poquito. Pues la semana que viene, el día 21 de marzo, se celebra el Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial, y sí que nosotros vamos a llevar a cabo una serie de acciones aquí en la ciudad en colaboración con el Foro Solidario de Caja de Burgos. Entonces tenemos programadas 2 actividades. Una es el día 19, martes, a las 7, es una charla sobre el discurso de odio, que será allí en el foro, en el salón de actos del foro, de 7 a 8 y media, al que invitamos a participar, está en abierto. Y otra sería el día 21, el mismo día, a las 6 de la tarde, que es un taller sobre comunicación inclusiva y diversidad dirigida a la empresa y a profesionales también del tercer sector. Esa actividad es gratuita, previa inscripción, en el Foro Solidario también. Bueno, entonces pues animamos a todos a que la gente tome inscribirse nota la próxima semana, el día 21, con esta doble propuesta de Burgos Acoge. Se nos ha acabado el tiempo, yo siempre sé que se nos quedan cosas en el tintero, así que os vuelvo a invitar a que vengáis dentro de un tiempo para hablarme de más programas, más iniciativas. Enhorabuena por el trabajo que estáis realizando. Vamos a seguir muy pendientes también de esa campaña, Beatriz, en esta recta final, y nosotros ahora continuamos. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.